La gestión del riesgo. Fundamentos de la gestión de riesgo. ¿Qué es el riesgo empresarial? Supone la consecución de alguna circunstancia que puede tener influencias negativas sobre la empresa. El riesgo empresarial puede generar incertidumbre o inestabilidad en el interior de un negocio, puesto que puede afectar a múltiples elementos como son los recursos, los empleados, las estrategias, etc. No obstante, los riesgos empresariales son elementos infranqueables, en el sentido de que siempre existirán y generalmente aparecen de manera imprevisible. ¿Para qué sirve la gestión de riesgos empresariales? Supone detectar los riesgos empresariales para poder anticiparse a ellos y diseñar estrategias concretas para afrontarlos, sacando así provecho de ellos. Una empresa rentable convierte los riesgos en oportunidades a través de una buena gestión de riesgos empresariales. Por tanto, la gestión de riesgos empresariales transforma los riesgos en oportunidades, permite que nos anticipemos a ellos y aseguremos la consecución de los objetivos que teníamos previstos alcanzar. ¿Cómo realizar una correcta gestión de riesgos empresariales? Para garantizar esa metodología de gestión y control de riesgos es necesario implantar una metodología en cada uno de los departamentos de la empresa, pudiendo hacer frente de manera directa a todos los tipos de riesgos que puedan surgir, en la medida de lo posible. Existen distintos modelos de gestión de riesgos empresariales que pueden ser adaptados a cualquier entidad, ISO, COSO, etc., aunque también una empresa podrá desarrollar el suyo propio. Para poder gestionar los riesgos empresariales es necesario realizar un diagnóstico que nos permita detectar cuáles son esos riesgos a los que nos enfrentamos. Por ello, es necesario hacer un mapa de riesgos y con él representar todas las amenazas que tenemos. Clasificación de los riesgos. Tenemos riesgos externos. Los riesgos externos de una empresa son todos aquellos que provienen del entorno y que influyen o condicionan de manera directa o indirecta la marcha de la misma, pudiendo incluso convertirse en amenazas reales para la empresa. Algunos ejemplos de riesgos empresariales externos son el ciclo económico, el riesgo país, el riesgo de localización y un riesgo de fuerza mayor. Los riesgos internos. Los riesgos internos son aquellos riesgos empresariales que dependen de la gestión que se hace de la propia empresa, tanto a nivel general como de cada uno de sus departamentos. Entre los tipos de riesgos empresariales internos encontramos dependencia de las ventas, falta de diversificación de actividades, el riesgo operacional, patentes y marcas comerciales, dependencia de suministradores, instalaciones obsoletas, falta de liquidez. La norma en gestión de riesgos ISO 31000 y sus beneficios. ISO 31000 es la norma internacional que proporciona principios y directivas eficaces para el tratamiento y la gestión de riesgos. Esta norma ayuda a las organizaciones a identificar, analizar, evaluar y tratar sus riesgos. ISO 31000 aporta sus beneficios a organizaciones públicas, privadas o del sector cooperativo, ya que es posible aplicarla a todo tipo de actividades o negocios mediante el uso de herramientas que incluyen de la planificación, operaciones de gestión y procesos de comunicación. ¿Cuáles son los beneficios específicos? Mejora la eficiencia operativa de la organización en forma proactiva y fomenta el liderazgo de la alta dirección. Construye confianza entre las partes interesadas que se ven beneficiadas con la prevención de los riesgos. Aplica controles del sistema de gestión al análisis de riesgos para minimizar su impacto negativo. Mejora el rendimiento y la sostenibilidad del sistema de gestión, como el de la calidad.
Se adapta fácilmente a los cambios y las modificaciones de forma eficaz, sobre todo en la medida en la que la organización se expande. Optimización de los recursos utilizados por la organización en la prevención de riesgos. Reducción de costos gracias a la disminución de incidentes o eventos generadores de riesgos. Aprovechamiento de nuevas oportunidades. Mejora de la planificación y reducción de incidentes generadores de pérdidas inesperadas. Tipos de riesgos empresariales. Tenemos el tipo de riesgo estratégico. Entre sus características: riesgos de reducción del crecimiento y de incumplimiento de los objetivos empresariales por la incapacidad de respuesta ante un entorno competitivo dinámico. Por ejemplo, el riesgo por desinformación, el riesgo por ciclo económico, el riesgo de industria, actividad o producto. Otro tipo de riesgo sería el operativo. Características: riesgos relacionados con la dependencia de una organización de los procesos, las personas y los productos. Por ejemplo, riesgo de reputación de la marca, riesgo de recursos, riesgo tecnológico. Otro tipo de riesgo puede ser el financiero. Características: riesgos derivados de fluctuaciones adversas en las variables financieras que afectan el resultado de la empresa. Por ejemplo, riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio. Otro tipo de riesgo sería el fortuito. Entre sus características tenemos asociados a desastres naturales, daños causados a los activos e interrupción del negocio que afecten al rendimiento de la empresa. Por ejemplo, los desastres naturales. Adicionalmente, los riesgos conjuntos que tiene la empresa como consecuencia de su actividad en el ámbito de operaciones individuales y en el conjunto de su balance pueden clasificarse atendiendo a su origen, por ser este el factor sobre el que la entidad incidirá en su gestión. Así pues, se distinguen: riesgo de crédito, riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, eventos, riesgo legal, riesgo de concentración. Importancia de la identificación de los riesgos. La identificación de riesgos permite la calificación, la evaluación, el tratamiento o respuesta y el monitoreo, al brindar elementos de análisis para cada una de las etapas de su administración, por lo que quizás es el paso más importante cuando se decide manejar los riesgos. De su correcta identificación dependen las acciones posteriores, mientras que con su omisión la empresa puede quedar sujeta al vaivén de las circunstancias. Los beneficios de la identificación de riesgos son muchos y pueden dividirse primordialmente en dos campos. El primero tiene que ver con lo que se puede prevenir y el segundo con lo que se puede aprovechar, es decir, prevención de pérdidas y aprovechamiento de oportunidades. Los riesgos se identifican con el fin de estar preparados ante eventos no esperados, evitar sorpresas desagradables que pueden afectar negativamente a la empresa o prevenir sanciones por el incumplimiento de normas. La identificación de riesgos facilita también la toma de decisiones, al brindar información que permite conocer causas e implicaciones de los hechos y definir si se hace o se deja hacer alguna actividad, proyecto o estrategia, de acuerdo con el nivel de riesgo que implica, por lo cual genera un manejo coherente del riesgo, lo que permite correr riesgos controlados. La adecuada identificación de riesgos, unida a la correcta administración de los mismos, propicia mayor control de los eventos adversos, la optimización de inversiones y la protección de los recursos. Además, mejora las relaciones entre las partes o grupo de interés de la empresa, crea responsabilidad en el manejo de los mismos,
genera comportamiento proactivo más que reactivo y permite alinear el comportamiento individual con la responsabilidad organizacional. Esto trae grandes beneficios en la mejora de los procesos, productos o servicios, haciéndolos más seguros y reduciendo la posibilidad de pérdidas. Los riesgos pueden ser a su vez fuente de oportunidades. Si se identifican a tiempo y se estudia cómo manejarlos, se pueden transformar a favor de la empresa. Su evaluación puede llevar a vislumbrar decisiones, en ocasiones poco obvias, que permiten proteger y generar valor para los grupos de interés, lo que los convierte en ventajas competitivas, pues propician la anticipación a las actuaciones de los competidores y el aprovechamiento de oportunidades no previstas, que pueden redundar en utilidades derivadas de la innovación y mejora organizacional. Tenemos las fuentes de consulta. Muchas gracias.